Es un grupo complejo porque dentro de estas enfermedades tenemos las bacterias, tenemos parásitos, tenemos virus. Y otra definición es que son un grupo complejo de enfermedades causadas por una diversidad de microorganismos patógenos con variados ciclos biológicos y modo de diseminación que comúnmente residen y causan infecciones en animales no humanos, pero en realidad son enfermedades del animal que se transmiten al hombre, ¿sí? Y dentro de estas enfermedades, de esta zoonosis, a ver, esperen un poquitito, que hay, me parece, compañeros que están tratando de entrar. Bueno, dentro de estas enfermedades que son la zoonosis, nosotros tenemos enfermedades, a ver, esperen un poquitito. Ahí está. Enfermedades ¿pueden ver el Power, chicos? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, enfermedades que son emergentes y reemergentes. ¿Qué es una enfermedad emergente? Es cuando es una infección nueva, ¿sí? Que puede ser, y generalmente esto tiene que ver con los nuevos sitios que el hombre va ocupando en la naturaleza por el avance que hace sobre los montes o sobre zonas que antes era exclusiva de los animales, y por eso son enfermedades que aparecen, ¿sí? Emergen, así se llaman, son enfermedades emergentes entonces, en el cual un agente que era patógeno para el animal termina transmitiéndose al hombre, ¿sí? Por eso también decimos que, por ejemplo, el coronavirus es una enfermedad, se pensaba zoonótica emergente porque era un virus que estaba que era propio del murciélago que llegó al hombre, ¿sí? Ahí dice una enfermedad emergente, se define como una infección nueva que es resultado de la evolución o el cambio de un agente patógeno o parásito existente y que da lugar a un cambio de clase de hospedador, ¿sí? O sea, del animal pasa al hombre, vector, patogenicidad o cepa, o como la presencia de una infección o enfermedad de hasta entonces no conocida. Aparece una enfermedad nueva. En cambio, reemergentes son aquellas que en su momento fueron emergentes, ¿sí? Y que vuelve a surgir otra vez con más fuerza, ¿sí? Es una enfermedad que era endémica, o sea, que estaba ya en el lugar, que cambia de localización geográfica, amplía su gama de hospedadores o aumenta significativamente su prevalencia, ¿sí? Pero para que aparezcan estas enfermedades emergentes, es importante que una serie de condiciones se den. Tiene que existir el hospedador del agente patógeno, que pueden ser animales domésticos, pueden ser la fauna salvaje, los factores ecológicos y ambientales, y el microbio, o sea, el patógeno, y el hospedador que va a ser nuevo en ese ciclo biológico que era salvaje. Fíjense en que acá, en esta convergencia de los distintos factores que yo estoy mencionando, estamos recordando un poco lo que habíamos visto la clase pasada, que para que se presente una enfermedad tiene que existir la tríada ecológica, que era lugar, tiempo y persona. O sea, se tenían que dar todas las condiciones, no en cualquier condición aparece una enfermedad, ¿sí? Aparece una enfermedad emergente cuando están dados estas condiciones. Está dado el patógeno, o sea, el microorganismo que va a ocasionar la enfermedad,
Está dado el hombre, está dado el animal, que normalmente era reservorio, y factores ecológicos o ambientales, que en este caso siempre tienen que ver con la deforestación, ¿sí? Y aquí habla de factores también socioeconómicos, porque hay muchas enfermedades que el factor económico hace que las condiciones de las personas sean más susceptibles, ¿sí? Ya sea porque no puede comprar, si se quiere, por ejemplo, en el caso del paludismo, en el cual nosotros tenemos un vector que es el mosquito, los factores biológicos por ahí son las zonas cálidas y socioeconómicos, por ahí que pueda estar en lugares en donde no tienen acceso a agua potable y tenga que estar cerca de charquitos de agua o de lagunas, por ejemplo, y ahí entonces se multiplica el vector, se multiplica el patógeno y entonces aparece la enfermedad, ¿sí? Entonces, necesitamos el reservorio, que en este caso es un animal, el agente etiológico, que ya sea es virus, parásito o bacteria, que normalmente está en ese animal, la puerta de salida, que general puede ser una mordedura, puede ser la materia fecal, puede ser la orina, puede ser la carne del animal, ya vamos a ir viendo. El mecanismo de transmisión, que es la forma en cómo llega a la puerta de entrada del huésped susceptible. Entonces, allí se completa la cadena epidemiológica y el huésped susceptible, en este caso, es el hombre, ¿sí? Y acá un poquito más de lo mismo. Factores del agente se refiere al agente patógeno, ¿sí? Que puede haber una respuesta genética adaptativa, que era lo que se decía, por ejemplo, del coronavirus, que era un virus que estaba en los murciélagos y que de alguna forma mutó, entró en algún otro animal que normalmente era consumido por el hombre, y después el hombre, al consumir, adquirió la enfermedad. Sin embargo, los últimos estudios que yo estuve leyendo, no hay nada que se asemeje en los murciélagos a la cadena de ADN del material genético del virus. Así que esa teoría me parece que era un poco rebuscada. Bueno, eso en algún momento se va a saber la verdad, ¿sí? Porque también se habla mucho de que se escapó que tiene mucha similitud, por ejemplo, con el SARS, que era un virus que había aparecido hace 3, 4 años atrás, ¿sí? Que era familia del virus de la gripe. Bueno, también factores del agente que pueda crecer en varios hospedadores porque haya un salto de la barrera de especie por una adaptación, y eso es debido a la virulencia, a la patogenicidad, ¿sí? Factores del huésped, que hay personas que genéticamente son inmunes a determinados agentes y a otros no, ¿sí? Y de hecho hay varias enfermedades que son, por ejemplo, exclusivas del reino vegetal, que a nosotros, por ser de otra constitución, nuestras células no nos pueden atacar, ¿sí? Y que tiene que ver con el material genético. Y también no genéticos, por ejemplo, la desnutrición y la edad, y esto referido también a la condición socioeconómica, porque una persona desnutrida, que está mal alimentada y que está en los rangos susceptibles de edad, como son la niñez o la edad adulta, hacen que sea sensible a la infección, ¿sí? Y bueno, y dentro de los factores poblacionales humanos tenemos los demográficos,
el aumento de la población, la migración, los viajes. Antes una pandemia, rápidamente, digamos así, o mejor dicho, no era como ahora que se propagó tan rápido. Y es porque no existía la comunicación que existe ahora. Ahora el mundo está como globalizado. Y hacer un viaje en este momento a China, hay personas que lo hacen todos los días, y así como lo hacen a China, van a Italia, van a todos lados, y eso hace que se pueda trasladar estos agentes etiológicos con los seres humanos, lo mismo, también con la adquisición de animales que son, no son los perros ni los gatos, sino son por ahí los lagartos, o sea que son los animales exóticos que se llaman, que mucha gente los empieza a tener en sus casas como una forma exuberante de vivir, digamos, ¿sí? También la modificación de hábitos con respecto a la alimentación, a la convivencia con las mascotas, el sistema de producción de alimentos, ¿sí? Porque antes era la gallina que se criaba en las casas y que ahora tenemos las grandes cadenas avícolas o las grandes cadenas de cerdos, y bueno, y así con cada una de las especies animales, lo mismo que por ejemplo ahora la llama, que aquí en Jujuy en este momento tenemos todos los, la cría de la llama, ya se hace con fines comerciales, entonces ya se lo encierra al animal, ya es diferente a como cuando vivía de manera salvaje. Y a eso se agregan los cambios ecológicos, que por el tema del calentamiento global aumenta la temperatura, favoreciendo la propagación de estos agentes patógenos, las inundaciones, las sequías, ¿sí? Sobre todo porque las inundaciones y a eso se aumenta el calor, favorece mucho la transmisión de estos patógenos, y lo que les decía recién, la deforestación y la desertificación a nivel mundial, ¿sí? Todas estas causas, factores de la gente, factores del huésped y cambios ecológicos, son los que de alguna manera contribuyen a la aparición de todas estas enfermedades emergentes y reemergentes, ¿sí? Y con respecto a cómo se transmiten, o el mecanismo de transmisión, ¿se acuerdan que yo les decía que hay un mecanismo de transmisión por el cual de la puerta de salida del reservorio o del animal llega al huésped susceptible, en este caso el ser humano? Esta transmisión o mecanismo de transmisión puede ser de manera directa por el contacto con la fuente, como por ejemplo el caso de la rabia, ¿sí? Que la rabia es, por ejemplo, una virosis que no se la puede erradicar porque está presente no solamente en los animales domésticos, ¿sí? Que nosotros podemos llegar a tener a la casa, sino que también están en la naturaleza, ¿sí? En los murciélagos. Entonces, eso hace que nunca se elimine la rabia, porque siempre va a existir ese reservorio en la naturaleza que de alguna forma tiene contacto con los animales domésticos, ¿sí? Acá en mi casa, por ejemplo, siempre viene una comadreja, ¿sí? Una comadreja, porque son animales que, como de alguna forma el ser humano invadió sus terrenos, ellos tienen que alimentarse, entonces bajan a los lugares de urbanización del ser humano. Ustedes han visto que también con esto de la pandemia se vio mucho cómo entraban a las ciudades un montón de animales salvajes, ¿sí? Cuando los seres humanos no nos trasladábamos en auto y demás, pero bueno, de esa forma también pasa de noche, si se quiere, ¿sí? De noche
y si estamos cerca, y eso que yo estoy acá, digamos, o sea, yo tengo el cerro a 2 cuadras, pero digamos, no es que estoy en contacto directo con la naturaleza, y sin embargo, vienen los animalitos, y cuando yo ni bien me había trasladado acá, aparecían los zorros, ¿sí? Bueno, esa es la transmisión directa. Después también puede ser por vectores, como puede ser el caso de la leishmaniasis, que es una enfermedad parasitaria que es transmitida también por picaduras, ¿sí? Y que puede, por ejemplo, ser vehículo o ser transportador de esta parasitosis en el animal, lo mismo que la leptospirosis. Después ya vamos a ir viendo, y este tipo de enfermedades que son bacterianas, que son parasitarias, la leishmania es un parásito, leptospirosis es una bacteria, pueden llegar al hombre por distintos mecanismos, lo mismo que, por ejemplo, por alimentos. Por alimentos llega la Escherichia coli, que es una bacteria que normalmente está en el intestino del hombre, ¿sí? Pero existe otra variante de esa bacteria que se encuentra normalmente en la carne vacuna, ¿sí? Y que puede pasar o contaminar todo la carne del animal en el momento de la matanza, o también, por ejemplo, porque los animales van y defecan en el agua que después se riega las verduras que nosotros comemos, y cuando nosotros no lavamos bien esos alimentos, podemos adquirir esa bacteria. Por ejemplo, una enfermedad transmitida por los alimentos es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que acá en Argentina somos los número 1 a nivel mundial de esa enfermedad, y está relacionada con el consumo de la carne mal cocida, ¿sí? Especialmente las hamburguesas, y las hamburguesas caseras, no las hamburguesas que se venden en el súper, porque las hamburguesas que se venden en el súper tienen una determinada altura y dice, por ejemplo, o por lo menos debería decir, cocinar 3 minutos de un lado, 3 minutos del otro. Son finitas. En cambio nosotros, cuando preparamos los alimentos en la casa, los hacemos gorditos a las hamburguesas, y eso hace que no llegue el calor al interior de la carne molida, y sobre todo cuando comen esas hamburguesas mal cocidas con la bacteria, los niños y los ancianos adquieren la enfermedad con un montón de problemas, ¿sí? La zoonosis, hay casos que provocan la muerte, y este síndrome urémico hemolítico que yo les comento, que siempre, todos los años hay 1 o 2 casos en el hospital de niños, es de notificación obligatoria en el SIVA, que es el sistema de vigilancia que a nivel nacional existe, y es una zoonosis. Sí. Disculpe que le interrumpa. Acá entraría también, por ejemplo, lo que sería el virus del hantavirus. Sí, el hantavirus, exactamente, sí, es una zoonosis, ¿sí? Porque el hantavirus tiene, por ejemplo, es una virosis que está en los roedores, y que ya vamos a ver los mecanismos, ¿sí? Pero hay un montón de enfermedades virales que son zoonosis, ¿sí? Por ejemplo, esto que comentabas, por exposición ambiental, ¿sí? La persona, en la rata, por ejemplo, está el hantavirus, está la leptospirosis, también las fiebres hemorrágicas, el ébola, ¿sí? Tienen que ver con
El ébola es una enfermedad, no sé si ustedes saben, que se caracteriza por muchas hemorragias, el paciente también muere, y es una zoonosis, ¿sí? Entonces, también el hombre adquiere la enfermedad por exposición a ese ambiente que generalmente o es agua, ¿sí? A veces cuando uno va al campo, a mí que me encanta salir a caminar, y un montón de veces nos hemos metido a lagunas que están en medio de la nada, o sea, son selváticas, por así decirlo, eran colecciones de agua tranquila, y ahí no sabemos si hay un animal que justo estaba con la infección, orinó en el agua, y nosotros vamos y tomamos ese agua sin querer, o a su vez al respirar, ¿sí? Y adquirimos la enfermedad. Y muchos de los casos de estas enfermedades, que apareció un caso de Hanta, apareció un caso de leptospirosis, es por esto, ¿sí? Porque nosotros vamos a ese ambiente natural en donde están los animales y adquirimos las enfermedades, ¿sí? Y también por transfusiones y trasplantes de órganos y tejido. A ver, esperen un ratito, que me parece que ya hay varios compañeros que quieren entrar, y que entonces estamos como expuestos a esos agentes que si no hubiéramos hecho eso, no estábamos expuestos, ¿sí? Bien, a ver, esperen un poquitito que vuelvo a agrandar la imagen. O sea, fíjense en que por un montón de mecanismos, el agente etiológico llega al ser humano, ¿sí? O sea, dentro de la zoonosis nosotros tenemos una etiología bacteriana, parasitaria, virales, micóticas, que tienen que ver con los hongos, y priónicas, que los priones son partículas más pequeñas que los virus, ¿sí? Los virus, ya vamos a ver cómo están constituidos. Ahora la próxima clase vamos a hacer como una diferenciación entre las bacterias, los parásitos, los virus, los priones y los hongos. A ver, esperen un ratito que hay alguien que quiere entrar. Pero las enfermedades zoonóticas, ahí está. Sí, las enfermedades zoonóticas abarcan todos los microorganismos que nosotros podamos y que conozcamos. ¿Sí? Ya vamos a ver bien los agentes etiológicos, porque hasta ahora lo que hemos visto únicamente son las bacterias. Ya vamos a ver los parásitos, los virus, los priones. Y lo que les quería decir, los priones, así como los virus, es material genético, ya sea ADN o ARN, envuelto de una membrana proteica que se denomina capside. Los priones son proteínas que se transmiten, ¿sí?, de un animal a otro. Por ejemplo, una enfermedad priónica era la enfermedad de las vacas locas, no sé si ustedes lo escucharon, que se dio en Inglaterra y que se transmitía al hombre, ¿sí? Y producía, al igual que en el animal, afectación del sistema nervioso. Por eso se llamaba de las vacas locas, ¿sí? Porque la vaca tenía un comportamiento errático, un comportamiento que no era normal, y se transmitía por el consumo de esa carne contaminada, digamos así, al hombre. Entonces, en ese momento hubo que matar todas las vacas, porque a veces es la única forma de evitar que estos agentes patógenos lleguen al ser humano. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la gripe aviar, que no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años, y se tuvo que matar muchísimos pollos infectados, porque si llegaban al ser humano, el hombre adquiría la enfermedad, ¿sí? La gripe aviar, y que de hecho se transmitió a los seres humanos. Y acá en Jujuy, ya me acuerdo, hubo un muerto, uno solo, pero una persona
que todos los jóvenes se tenían que vacunar porque era la gripe aviar que había empezado a circular por el mundo, ¿no? Bueno, entonces, según la fuente de infección, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se denomina zoo, cada vez que diga zoo es animal, antroponosis, o zoonosis, cuando se transmite del animal al hombre, ¿sí? Antropozoonosis, o sea, al revés, porque antropo hace referencia al ser humano. Entonces, al decir antropo, pongo la figura del ser humano, del hombre, que transmite al animal, por eso es antropozoonosis, se transmiten del animal, del hombre al animal. Y después tenemos anfisenosis, que en cualquiera de los dos sentidos se transmiten, ¿sí? O sea, el hombre transmite al animal y el animal transmite al hombre, como por ejemplo la sarna. La sarna es una enfermedad parasitaria que un perro puede transmitir al hombre, pero el hombre puede transmitir también a su mascota y a otros seres humanos, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, el caso de una anfisenosis, ¿sí? Y después tenemos las directas, cuando intervienen dos o más vertebrados, ¿sí? Por ejemplo, la triquinosis. Dos o más vertebrados es la triquinosis, es una parasitosis, por ejemplo, en el cual hay una larva que se transmite al cerdo por los hábitos del cerdo, ¿sí? La triquinosis tiene que ver siempre con qué es lo que se le da de comer a los cerdos, porque los cerdos tienen mala fama. En realidad ellos comen los residuos o las basuras, pero porque el ser humano se los da, porque si se los alimenta bien, entonces él no tiene necesidad de comer la basura, ¿sí? Entonces la triquinosis, por ejemplo, siempre se da en animales que no están bien cuidados con respecto a la alimentación, y en esa basura anda la rata, y el cerdo come esa rata infectada, adquiere la triquinosis, que es un parásito, una larva, y el hombre adquiere la triquinosis por consumo de la carne de cerdo, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos vertebrados, el ratón y el cerdo, en esta enfermedad directa. Después tenemos, por ejemplo, la metazoonosis, ¿sí? En los cuales nosotros no solamente tenemos la presencia de un vertebrado, sino que también podemos tener, en este caso, un invertebrado, que es un mosquito, ¿sí? Tenemos el animal, el perro, el invertebrado es el mosquito, y el agente etiológico es la leishmania, que se transmite al hombre y el hombre adquiere la leishmaniasis, ¿sí? Esta, por ejemplo, esta enfermedad, la leishmania, es una enfermedad muy común, si se quiere, en todo lo que es la zona tropical nuestra, acá en Jujuy, ¿sí? La zona del ramal. Es la saprozoonosis, ¿sí? Es cuando interviene un vertebrado y un reservorio inanimado, o sea, el reservorio inanimado es la tierra, el vertebrado es el perro, y ellos transmiten la larva migrante al ser humano, ¿sí? Es un parásito que normalmente está en la tierra y que a veces, por el consumo de tierra de los perros, por ejemplo, se transmite al ser humano, ¿sí? Esa es la larva migrante. Y después tenemos la ciclozoonosis, cuando intervienen dos o más vertebrados con una fase diferente en alguno de ellos, como por ejemplo la hidatidosis. Fase diferente se refiere a porque hay
parasitemias, que yo ya les voy a explicar en las clases que vienen, que a veces el ciclo biológico es simple, es el parásito, se multiplica y da un parásito. En cambio, hay otros parásitos que tienen una fase sexual y una fase asexual que transcurre en distintos animales, ¿sí? Y después cuando yo ya les explique mejor, lo van a poder entender. Y entonces ahí tenemos que los vertebrados que intervienen están en fases diferentes del ciclo biológico en este caso, de la hidatidosis, ¿sí? Por ejemplo, la tenia, que es una parasitosis, el ser humano la adquiere por el consumo de carne vacuna, ¿sí? Cuando consume carne vacuna, adquiere una teniasis, pero el parásito es la tenia saginata. Ahora, también puede consumir carne de cerdo, por ejemplo, y adquirir la teniasis, pero en este caso el parásito es otra tenia, que es la tenia solium, ¿sí? Y son dos vertebrados que intervienen en el ciclo biológico de esta parasitosis, porque, por ejemplo, en el ser humano, este parásito, la tenia, tiene la fase sexual, y en la vaca o en el cerdo la fase asexual. En la fase asexual el parásito se va a los músculos. En el cambio, en el hombre que transcurre la fase sexual y por eso se llama huésped definitivo, ocurre la fase sexual y el hombre, por ejemplo, transmite esta zoonosis porque elimina por su materia fecal los huevos del parásito, ¿sí? Entonces a eso se refiere con fases diferentes. Ciclos biológicos de parásitos que se denominan heteroxénicos, es decir, que utilizan dos vertebrados para distintas fases del parásito. Esto es capaz que es un poquito complicado para ustedes entender, pero si no se entendió, o por lo menos mínimamente que se haya entendido, y después cuando yo explique los parásitos, capaz que ahí los entienden mejor. ¿Lo entendieron a esto más o menos, chicos? Ciclos biológicos significa un ciclo sexual y un ciclo asexual en diferentes especies. Eso significa, ¿sí? Entonces es una ciclozoonosis. ¿Se entendió eso, chicos? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Ahí estábamos, profe. Bien. Perdón, pero estaba escribiendo, estaba tratando de escribir. Sí, yo me olvidé de poner grabar porque era que le quería subir, pero bueno, no importa. Igual va a haber, ahora enseguida vamos a ver un videíto y yo les voy a mandar varios videos porque las enfermedades zoonóticas son tan abundantes, o sea, son tantas, ¿sí? Acá yo les he puesto un poquitito para que ustedes vean, por ejemplo, y que muchas de ellas son conocidas, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad zoonótica reemergente, la tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis está también en la vaca, ¿sí? La tuberculosis, el ser humano lo puede adquirir por el consumo de leche no pasteurizada, ¿sí? La pasteurización de la leche, por ejemplo, se empezó a hacer justamente para evitar la transmisión de esta enfermedad. Después, un hombre le transmite a otro hombre la tuberculosis, pero es una enfermedad zoonótica y se llama reemergente porque tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, ¿sí? No sé cómo estarán ahora, no sé los números, pero era una enfermedad que iba en aumento y porque va directamente relacionado con la situación socioeconómica, ¿sí? Del país. O sea, nosotros ahora
estamos cada vez peor desde lo económico, la gente no se alimenta bien, está mal nutrida y bueno, y tiene más chance de contagiarse de la tuberculosis. Por eso es una reemergente, ¿sí? Lo mismo que la listeriosis. Por ejemplo, la listeriosis es una bacteria, lo mismo que la tuberculosis, que generalmente es por el consumo de alimentos que normalmente no están pasteurizados y que se guardan en la heladera, ¿sí? Y al no cocer bien, uno lo adquiere, ¿sí? La listeriosis está relacionada, por ejemplo, con los quesos, ¿sí? Los quesos, con la leche, con el consumo crudo, por ejemplo, de las salchichas, ¿sí? Todos alimentos que se mantienen en la heladera la bacteria está en su ambiente, porque es ciclótrofa que se llama, o sea que prefiere las temperaturas bajas, se multiplica y después cuando come una persona otra vez susceptible, provoca grandes problemas. Por ejemplo, la listeriosis, si una mujer adquiere o come queso, por ejemplo, y estaba contaminado ese queso, un queso del norte, que no está con los controles bromatológicos, por ejemplo, puede llegar a tener abortos, ¿sí? O también se afectan otros órganos. Bueno, el síndrome urémico hemolítico que yo les comenté, la leptospirosis, que también más o menos les comenté, la peste, antrax, son todas enfermedades estas bacterianas en el cual están involucrados los animales. Emergentes, por ejemplo, la cristosporidiosis, ¿sí? Que este es un parásito que normalmente, la cristosporidiosis es una enfermedad que empezó a verse en los pacientes con HIV, ¿sí? En pacientes en los cuales sus defensas estaban comprometidas, ¿sí? Porque antes no se veía, o sea, se sabía de la existencia de esta parasitosis, pero ahora empezó a surgir más, se hizo más frecuente encontrar esta parasitosis. Lo mismo que la ciclosporidiosis, que es la ciclospora, que también es otro parásito de lo mismo, ébola, Nipah, Hendra, influenza, fíjense, hay algunos que yo ni conozco, me estoy enterando acá con ustedes, ¿sí? Y las endémicas, que entonces, las emergentes son las que surgen como brotes, ¿sí? Surge de golpe una cantidad numerosa de individuos con la enfermedad. Y las endémicas son las que siempre están, pero controladas, no controladas, sino en cierto número, ¿sí? Siempre, por ejemplo, la toxoplasmosis, que no sé si ustedes escucharon, una parasitosis que está relacionada con la presencia de los gatos. En realidad es con cualquier mamífero. Lo que pasa es que en el gato ocurre esto que yo les comentaba de los ciclos biológicos. En el gato, este parásito hace la fase sexual. Entonces, en la materia fecal del gato, nosotros encontramos los quistes que son infectivos, ¿sí? En todos los felinos, porque nosotros, el felino que tenemos viviendo con nosotros es el gato, pero en la naturaleza está en los pumas, está en los gatos del monte, está en los jaguares, en los leones, en los tigres, en todos los felinos, ¿sí? Y ahí es una población salvaje que no se puede controlar y por eso la toxoplasmosis siempre va a estar, lo mismo que las rabias, ¿sí? Entonces, la toxoplasmosis, por ejemplo, se cree que el 50% de la población está afectada. O sea, yo les puedo asegurar que si hacemos análisis de sangre, vamos a encontrar anticuerpos contra la toxoplasmosis en la mitad de ustedes, ¿sí? Y no tiene que ver con que yo estuve o no con el gato, sino a veces por también el consumo de carne mal cocida, de verduras mal cocidas, ¿sí? Bueno, y así como eso hay un montón, la giardiasis, por ejemplo,
la Giardia en muchos animales está, ¿sí? En muchos animales está, también es una parasitosis, y cuando ingresa en el nicho ecológico del hombre, también entre los mismos hombres se empiezan a transmitir. Muchas de las enfermedades que nosotros conocemos son zoonóticas, ¿sí? La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es a través de la picadura de la vinchuca, y se transmite al ser humano, también es una enfermedad zoonótica, ¿sí? Y acá en este cuadro, así como para este cuadro en el cual vemos zoonosis bacterianas, también había otro cuadro, que yo se los voy a subir dentro de la bibliografía, de zoonosis parasitaria, de zoonosis víricas, ¿sí? O sea, y de zoonosis micóticas, de todos los seres vivos que existen. Tenemos zoonosis, ¿sí? Y bueno, fíjense, la brucelosis es una enfermedad que en el hombre se manifiesta con dolor articular, ¿sí? En las articulaciones, con fiebre, y muchas de estas enfermedades, porque no podemos decir que son crónicas, algunas de estas enfermedades se manifiestan de manera aguda y puede ser un caso de emergencia, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que ustedes sepan que a veces la persona puede estar cursando una enfermedad zoonótica y, como yo les decía, también se contagian entre los seres humanos, pero el origen es de un animal. Por ejemplo, la citacosis, ¿sí? La persona afectada debuta con una afectación de su sistema respiratorio, causa neumonía, es una bacteria que se transmite del loro o de los pájaros al ser humano, y los casos, por ejemplo, fíjense, es a través de la vía respiratoria. Los casos de citacosis que yo conozco dieron con el diagnóstico después de haber paseado por todas las enfermedades de origen respiratorias, o sea, de buscar, ¿no? De buscar en la clínica el médico todas las enfermedades que podían ser que causen enfermedad respiratoria, y después dar con la citacosis, ¿sí? Entonces hay que tenerlas en cuenta porque muchas de ellas, fíjense, por cualquier mecanismo se transmite. La brucelosis por el contacto o mordedura, por la vía digestiva, por la respiratoria, algunas únicamente por un solo mecanismo, ¿sí? Otros, por ejemplo, esta rickettsia, que es a través de los roedores, ¿sí? Y bueno, y así, por ejemplo, la salmonelosis, que es la causante de la fiebre tifoidea, que el paciente empieza con fiebre y diarrea, ¿sí? Es por la vía digestiva, es porque comió un alimento contaminado. Y así, un montón. El cólera, que acá tuvimos epidemia de cólera, capaz que ustedes eran muy chicos y no sé si recuerdan, pero el cólera era una enfermedad que no se veía. Bueno, tampoco es que se la vea ahora, pero me refiero a que de golpe apareció en el mundo, y los reservorios estaban en los animales marítimos, ¿sí? O sea, en los peces. En ellos normalmente está esta bacteria, y de alguna manera, por el hábito de algunas poblaciones de comer el pescado crudo, otra vez vuelve la bacteria a ingresar en el ciclo biológico del ser humano, y termina contagiándose. Me acuerdo, yo recién me había, al año que yo me recibí, surge la epidemia de cólera, y en el Hospital San Roque hubo que adecuar las camas, porque lo que tiene el cólera es que el paciente se va en diarrea, ¿sí? La diarrea es como agua de arroz, ¿sí? Es una gastroenteritis que rápidamente tiene un desequilibrio hidroelectrolítico,
que lo mata al paciente. Entonces, es poner el suero y se está yendo en diarrea el paciente, ¿sí? Es un caso de una emergencia, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las bacterianas, pero como les decía, tenemos muchos casos, ¿sí? Acá le pongo también la gripe aviar, y bueno, y ahí lo leen con más detenimiento cada uno de estos casos, ¿sí? Acá explica un poquito más cómo la gripe aviar de justamente de las gallinas, de los pollos, ¿sí? Se termina transmitiendo al ser humano, ¿sí? Y fíjense, debutan con un distrés respiratorio, ¿sí? Bueno, a ver, esperen un poquitito. Escuchen, chicos. Uy, a ver, espérenme un ratitito. Hola. Sí, te llamo a las 6, porfis. ¿Ah? Dale, nos vemos. Chaucito, chao, chao. Bueno. Hay alumnos que me dijeron que tienen a las 6 que estar en el Populorum, ¿sí? Si ustedes quieren irse con más tiempo, ya lo más importante ya lo dije. Ahora lo que voy a mostrar con el resto de los alumnos que quedamos es un video que yo voy a subir después para que ustedes puedan acceder. ¿Sí, chicos? Y yo bueno, ya... profe, profe. Yo me tengo que ir ya para llegar a Jujuy, así que yo me desconecto nomás. Sí, después yo subo el video. Nos vemos, chicos. Gracias, Chao, profe. No de nada. Chao, hasta luego. Bueno, ahora con los chicos que se quedan, a ver, esperen un poquitito. Voy a compartir el video. Copiar. A ver, ahí comparto, ¿sí? Ingresa por vía aérea a través de eso sería de las secreciones, de las excretas de las aves, esas excretas ¿Pueden ver, chicos? se transforman en aerosoles, llegan al Sí, hombre, profe. donde Bien. por la inhalación pueden llegar a los alvéolos y hacer también una A ver, esperen un poquitito. que afecta a más de 120 especies en todas las zonas donde hay biodiversas, la Universidad Nacional de Rosario. Son de América Argentina. Bueno, los temas que vamos a ver hoy son vomitosis, cisticercosis, brucelosis, arbuco, triquinosis, amilosis. Esto es un reporte epidemiológico de brotes registrados de la semana 1 a la semana 40 en el 2021. Se vieron en la provincia de Entre Ríos 3 brotes de cisticercosis con 8 casos y 6 internaciones. En la provincia de Mendoza se vio un brote de brucelosis con 10 casos, no hubo ningún internado. Y con respecto a la triquinosis, realmente los brotes se dan en todas las zonas donde hay criaderos de cerdos y sobre todo criaderos clandestinos, por eso hay tantos brotes, sobre todo del centro del país. Tuvimos 3 brotes en San Luis, con 101 casos y 2 internaciones. En Córdoba, un brote con 489
4 casos y 7 internaciones. En Santa Fe no hubo brotes, pero hubo casos referidos a otros brotes, internaciones. Y en Mendoza hubo 4 brotes con 22 casos y 2 internaciones. En La Pampa un brote con 23 casos, donde tampoco hubo internaciones, y en Neuquén también fueron referidos de otro lugar, pero hubo 3 casos que no requirieron internación, y en Buenos Aires hubo 10 brotes con 150 casos y 4 internaciones. Ornitosis. La ornitosis, ¿por qué le decimos ornitosis? Ya, cuando la mayoría también la nombra como citacosis, porque no compromete solamente a los citácidos, no, que afecta a más de 120 especies de aves, la patología. Y en general, ¿quiénes van a estar expuestos? Son las personas que comercializan las aves, o que la forma clandestina, los veterinarios, el personal de zoológicos. Pero el CDC informa que entre 2002 al 2009 hubo aproximadamente 60.000 casos de ornitosis. Está producida por la Clamidis tachi, que es una bacteria paracelular, gram negativa, que es intracelular, es un bifásico obligado, es un parásito energético, no produce ATP y es susceptible a los bacteriófagos. Su ciclo de por eso cuando uno dice intracelular, porque su ciclo de multiplicación es intracelular. Ingresa por vía aérea a través de eso sería de las secreciones, de las excretas de las aves, esas heces secadas, se transforman en aerosoles, llegan al hombre, donde por la inhalación pueden llegar a los alvéolos y hacer también una diseminación al sistema nervioso central. El cuadro clínico, tenemos un periodo de incubación de 6 a 12 días. Ya es una patología de comienzo brusco, con fiebre, artralgias, inyección conjuntival, cefalea frontotemporal, astenia, diarrea, éxtasis. Al examen físico me puedo encontrar con una hepatoesplenomegalia. A los 5 días del inicio de este cuadro puede aparecer una neumonía intermitente. La tos realmente es seca y persistente, pero nos podemos encontrar con tos productiva, con secreciones mucosas y mucosas. Generalmente es un paciente que presenta apnea, podemos ver las manchas rosadas de Horder. Generalmente, si no se trata dentro de la primera semana, puede aparecer cuadros de hipersomnia, de delirio, de estupor. Es una enfermedad que evoluciona en 2 semanas y da un gran cuadro de astenia. Pero la letalidad no supera el 1% con tratamiento. En esta imagen podemos ver el infiltrado intersticial típico de la neumonía atípica. Esta es otra imagen, esta es otra RX de tórax también, donde podemos ver también la disociación clínico-radiológica, esa clínica que yo les contaba, o sea, con escasos signos angulatorios.
En general, el laboratorio no nos va a orientar, porque el laboratorio lo más frecuente es que sea normal. Puede haber leucopenia, trombocitopenia, aumento de las enzimas hepáticas. Por eso lo que a mí me lleva al diagnóstico de esta patología es el foco epidemiológico. Nos podemos encontrar con complicaciones, con cuadro de endocarditis, hepatitis, endocarditis, artritis, keratoconjuntivitis o alguna complicación neurológica. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con tifus exantemático, con micoplasma, legionela, fiebre tifoidea. Bueno, en estas imágenes vemos cómo se transporta en forma clandestina las aves. Eso hace que las aves se estresen y por eso van a empezar a eliminar la clamidia por sus secreciones. Entonces van a tener cuadros de conjuntivitis, afección de las vías respiratorias, diarreas amarillentas y también pueden eliminarlo a través de las plumas, de los tejidos y de la sangre. Todo eso es infectante en el ave. Entonces, es muy importante el control comunitario, el control de la venta de aves y después la vigilancia clínica y serológica familiar y sobre todo laboral. Entonces, uno define caso sospechoso con la clínica y la epidemiología. Caso probable puede ser cultivo de secreciones respiratorias, que es muy dificultoso, y con lo que nosotros nos manejamos es con la detección de anticuerpos, una fluorescencia indirecta, variadas o fijación de complemento. Bueno, y las drogas que se pueden usar son tetraciclinas, las tetraciclinas, las nuevas tetraciclinas como la doxiciclina, la claritromicina. Siempre sería dosis habituales e intervalos de dosis habituales durante 14 días. En los niños podemos utilizar eritromicina 50 miligramos por kilo. Bueno, el siguiente tema sería brucelosis. La brucelosis tiene patrones epidemiológicos diferentes. Uno puede ser urbano, y por el consumo alimentario de lácteos, de quesos, y otro, el patrón epidemiológico, que sería rural, laboral, que lo digamos como profesional. Generalmente afecta a más de 500.000 personas al año y hay en algunos países consideran a la brucelosis, por ejemplo en España, como si fuera combatiente por las grandes secuelas que hay. Bueno, ¿cuál sería la etiología? Tenemos la brucela. La brucela es una bacteria, cocobacilo gram negativo, aerobio, inmóvil, que no esporula y es de multiplicación lenta, cuando su ubicación es intracelular. Actualmente reconocemos 7 especies con diferentes diferencias entre la patogenicidad y la frecuencia de sus reservorios. El periodo de transmisibilidad de animales infectados pueden eliminar brucelas ICTP toda la vida. Son el reservorio y la principal fuente de contagio. Tenemos diferentes especies. Tenemos la especie Abortus, donde el huésped es el bovino, que infecta al hombre. La Swiss, donde el huésped es el porcino, que también infecta al hombre. La Melitensis, los huéspedes son los ovinos y los caprinos, que también infectan al hombre.
Y la canis, que el huésped es el canino, que también puede infectar al hombre. En general, estas son las 4 especies patógenas. La abortus tiene 1, 6 y 9 biobares. La melitensis tiene 1 y 3 biobar. Y la suis tiene 1, 3 y 5 biobares. Con respecto a los caninos, o sea, la especie canis, generalmente tiene una cero prevalencia alta en los perros vagabundos. Es ocasional en los perros que viven en los domicilios o en los criaderos. Después tenemos otras especies que no son patógenas para el hombre, que es la ovis, que afecta al ganado ovino, la neotomae, que afecta al roedor, y la maris, que afecta a los mamíferos marinos. En esta gráfica se puede ver los casos notificados de brucelosis del año 2008 al 2016, y el número de casos sería 5.099 casos. O sea, ha ido en aumento el número de casos. Bueno, y en esta torta podemos ver casos de brucelosis según la interpretación del resultado. Desde el año 2015 al 2016 tuvimos un 31% de casos sospechosos, un 15% de casos descartados, un 35% de casos probables y un 18% de casos confirmados, de los cuales un 1%, o sea, 32 casos pudieron ser identificados en su, o digamos, de Bruselas Suisse fueron 11 los casos identificados, de Remitensis 10, de Bruselas SP 7, de Brucella Cani 3 y de Brucella Abortus. Bueno, y en esta diapositiva, estos gráficos van a mostrar también los casos de brucelosis con grupos de edad del 2015 al 2016. Desde que hasta los 24 años es muy bajo el porcentaje de casos y muy bajo el número de casos. Y los casos frecuentemente se dan en la edad productiva de las personas. Por eso decimos que es una enfermedad profesional. Entonces, miren cómo desde los 24 años hasta casi los 60 años es donde se da el mayor número de casos. Después empieza a decrecer. Bueno, este es un cuadro para ver la supervivencia de la brucela en el medio ambiente. En el suelo y en el estiércol, tiempo de supervivencia 80 días. En el polvo de 15 a 40 días. En la leche a temperatura ambiente 2 a 4 días. Los fluidos y secreciones en verano 10 a 30 minutos. En las lanas de depósito 110 días. En el agua 37 grados centígrados y un pH 7.5 menos de un día. Y en el agua 8 grados centígrados y un pH 6.5 más de 57 días. Estos mantenidos a la sombra 6 a 8 meses. En descarga vaginal mantenida en hielo 7 meses. En manteca 8 grados centígrados 1 a 2 meses. Cuero manchado con incremento de vaca 21 días. Baja 29 días. En grasa de ordeña 9 días. En heces bovinas naturales 1 a 100 días. En tierra húmeda a temperatura ambiente 16 días. En tierra disecada a temperatura ambiente 4 días. Esto es a tono informativo para que nosotros cuando recibimos algún
paciente sospechoso, con clínica sospechosa de brucelosis por su trabajo, también vemos material de contacto con el cual está. Por ejemplo, un motivo muy frecuente de consulta son los pacientes que trabajan en frigorífico y vienen con el cuadro característico de la brucelosis, con la fiebre ondulante, con la transpiración nocturna, con el decaimiento, con la astenia, y ante la sospecha de ese foco epidemiológico también en el lugar donde están trabajando. O sea, si por ejemplo en el frigorífico hay sectores donde se trabaja con los fetos muertos, la zona de banda, la zona donde están con las vísceras. Entonces, tenemos que ver con respecto a ese paciente, o sea, si el trabajo no lo puede dejar porque eso vive, o sea, uno hace el tratamiento, ver cuáles son las medidas, digamos, de protección que lleva, si lleva guantes, si lleva botas, si lleva antiparras, o sea, todas esas intervenciones y esas sugerencias uno puede hacer de trabajador o que lo corran de sector. ¿Por qué llega a veces animales enfermos al frigorífico? Y lamentablemente siempre es una cuestión de costos para el productor. O sea, el productor siempre tiende a vacunar con, por ejemplo, en el caso, digamos, pensando en una brucelosis por una brucela abortus, tiende a vacunar al ganado, pero a las hembras del ganado, que son, digamos, las que después van a producir la leche y las que, digamos, va a tener otra utilidad y otro rédito económico. Entonces no vacunan a los machos. En la mayoría de los casos sucede eso. Entonces por eso hay determinados lugares que tienen alta contaminación de brucelas. En la epidemiología de la brucelosis en los animales se presenta fundamentalmente como una infección de transmisión sexual, produciendo como consecuencia abortos, mortinatos, mastitis, esterilidad, orquitis. Las brucelas están en la leche. Por ejemplo, lo que pasa en esta situación es que la van eliminando y en la medida que va avanzando la lactancia van disminuyendo. También pueden estar en la sangre, en la placenta, en los peces cortados, en la orina de los animales. Serían reservorios, así como en los suelos de los corrales contaminados. Hay algo que, ¿por qué el ser humano no tiene transmisión cognatal en esta patología? Porque a diferencia de los animales, el humano no tiene un azúcar que se llama inhibidor, por el cual la brucela tiene una gran aridez. En cambio, los animales sí están, y por eso suceden estas situaciones de abortos, mortinatos. Bueno, y siguiendo, ya que hablamos de la transmisión de la infección del animal al hombre, es decir, que por contacto directo a través de piel, mucosas, oral, nasal, conjuntival, por vía digestiva a través del consumo de alimentos contaminados, fundamentalmente los conductos lácteos no pasteurizados, por inhalación de aerosoles con inóculos bacterianos, por transfusión, por trasplante. En la patogenia, las especies de brucelas son intracelulares, facultativas, lo que le permite escapar de la acción de los antibióticos.
organismos y de los mecanismos inmunes. Debido a esto, se pueden adherir, penetrar y multiplicar tanto en las células fagocíticas como en las no fagocíticas. Una vez en el organismo, son fagocitadas por el sistema de los polimorfos nucleares y los macrófagos. Y las que no son eliminadas van a ser transportadas por ganglios linfáticos regionales, donde se van a multiplicar, y también a ganglios generales y a órganos del sistema reticuloendocrino. Las manifestaciones clínicas en la fase aguda son determinadas por la liberación de una endotoxina y por el grado de hipersensibilidad o antígenos bruselares. Las bruselas de vida intracelular sobreviven en los macrófagos, a expensas de inhibir la función fagolisosomal, la desgranulación y la activación del sistema de las mieloperoxidasas. Estas poblaciones tienen un ritmo de multiplicación lento, coexisten con poblaciones de bruselas de vida intracelulares, que son intermitentes, con ritmo de multiplicación más veloz. La existencia de estas dos poblaciones indica la sintomatología, la clínica de las formas agudas enfisémicas, las crónicas focalizadas y las reagudizaciones. Bueno, a la brucelosis también se le dieron diferentes nombres en la historia, sobre todo fiebre de Malta, fiebre ondulante, fiebre de Mar, fiebre mediterránea, no hay que confundirla con la fiebre mediterránea. ¿Qué pasó? O sea, este nombre fue dado porque estaba en la guerra de Crimea, los soldados habían presentado un cuadro de fiebre ondulante. Entonces le dieron este nombre. Era una fiebre que tenía una ocurrencia periódica. Podía durar meses, incluso en algunos casos pudo llegar a ser fatal. Bueno, es una enfermedad sistémica. Sobre todo la clínica, la evolución y la gravedad van a variar en función de la especie, de la inoculación y del estado del paciente, del huésped. O sea, puede tener tendencia a cronificar, a dar cuadros febriles, a localizarse en distintos tejidos, tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas. Y tenemos distintos cuadros: agudo, crónico, subagudo, subtipo. El cuadro agudo es de comienzo brusco, con fiebre, con escalofríos, una sudoración profusa con un olor característico como a paja mojada, cefaleas intensas, artralgia, dolor lumbar, dolor dorsal, descenso de peso. Al examen físico puede haber hepatosplenomegalia. Nos podemos encontrar con cuadros de tos seca, tos productiva. La fase, digamos, evoluciona la cronicidad, aparte de tener estos cuadros de agudizaciones, va a presentar un cuadro de depresión y de psicoastemia muy marcado. Podemos encontrarnos con formas localizadas, como son la osteoarticular, la meningia, la respiratoria, la cardíaca y la hepática. Los brotes van a aumentar en intensidad a los síntomas del cuadro agudo, también sobre todo a las disposiciones que tenga este trabajador. Las complicaciones pueden ser osteoarticulares, neurológicas, cardíacas. Si hablamos un poquito de las formas localizadas, la forma osteoarticular puede tomar la columna vertebral. También
también la articulación sacroiliaca y la coxofemoral, produciendo cuadros de artritis, de sinonitis, de espondilitis, bursitis, osteomielitis, tenosinonitis. Los cuadros meningios pueden ser generalmente con líquido cefalorraquídeo claro. La endocarditis se da puede comprometer la válvula aórtica, puede haber una hepatitis aritmérica, podemos tener cuadros de pielonefritis o nefritis intersticial. Uno de los motivos más frecuentes de consulta es la pérdida de la libido. Dentro de las formas localizadas tenemos un cuadro de espondilitis y artritis. Serían formas supuradas. Generalmente tienen el mayor índice de fallos terapéuticos, por lo que se recomienda prolongar el tratamiento, ya lo vamos a ver, con doxiciclina al menos 8 semanas. También se le puede hacer drenaje quirúrgico en caso de ser necesario. También tenemos en otra imagen de columna vertebral, tenemos cómo se ve el desgaste anterosuperior del cuerpo vertebral, lo denominamos signo de Pedro Pons. Acá también en esta imagen también se puede ver también el desgaste articular. Bueno, el diagnóstico. El laboratorio general en la fase aguda puede encontrarse con una leucopenia, con una linfomonocitosis, con un eritro generalmente normal, y el examen directo lo vamos a hacer con hemocultivo o médulo cultivo o biopsia. Y el serológico con la reacción de Hutchinson con y ahora vamos a hablar de cada uno. Con respecto a los métodos esto vamos a una pasar. cuestión, digamos, a veces de costos muchos, vacunar solamente a las hembras del ganado. Y de ahí en más está esa explicación que yo les di con respecto a por qué a veces en un frigorífico nos encontramos con mucha exposición a la brucela. La zoonosis que vamos a ver ahora es carmunco. Carmunco es considerada una enfermedad telúrica de distribución mundial. Está producida por el Bacillus anthracis. También se usó este bacilo como arma biológica para, digamos, para transmitirlo en forma aérea. Pero en nuestro país la forma más frecuente de la zoonosis es la forma cutánea. Bueno, esta imagen muestra un animal muerto por carmunco. Estas son imágenes de un caso real que después, cuando lleguemos a la clínica se nos voy a relatar un poquito. Lo que hicieron con ese animal, que lo quemaron, que es lo que no se debe hacer. ¿Qué pasa con esta bacteria? Esta bacteria tiene una forma esporulada y una forma vegetativa. Vegetativa cuando está en el interior del huésped. Y esporulada en el ambiente, generalmente. Las fuentes de infección
son los vegetales, los suelos contaminados, los cadáveres mal enterrados o quemados y el contacto directo con el animal enfermo. Cuando se quema el animal, esporula la bacteria y mantiene en el medio ambiente la bacteria, que es lo que se conoce como los campos malditos. Es un bacilo gram positivo, encapsulado, inmóvil, está dispuesto en cadenas, que se puede cultivar en agar sangre, donde da colonias rugosas, es claro que no hemoliza. Tiene factores de emergencia. Polipéptido capsular, que elude la fagocitosis y se multiplica en forma activa de la sangre. La toxina carbucosa, que está compuesta por 3 proteínas. El antígeno protector, que se echa a la membrana de la célula diana. El factor edema, que tiene una acción intracelular por el AMP cíclico y el factor letal. Las vías de transmisión y formas clínicas son la cutánea, por esporaciones, picaduras, insectos, que sería el carbunco cutáneo, la digestiva, por las carnes mal cocidas o embutidos, carbunco orofaringio, carbunco intestinal, la inhalatoria por aspiración de polvo contaminado con esporas, al manipular cueros, pieles, lanas, huesos, que sería el carbunco pulmonar, y la septicemia carbuncosa. El cuadro clínico más importante para nuestra zona, como zoonosis, es el cuadro cutáneo. Se puede producir una escara necrótica o pústula maligna. Realmente está en zonas expuestas de la piel, en zonas descubiertas de la piel. Comienza como una lesión única generalmente, con prurito, seguido de una lesión papular, luego vesicular, y a las 36 horas se puede formar una escara negra con un edema perileccional. Generalmente no deja cicatriz, es indolora y sin supuración, y linfadenitis. Ahora, síntomas generales. Ese es el 95% de las formas de carbunco que nosotros tenemos en nuestro país. Bueno, y estas van a ser las que les voy a mostrar algunas de las imágenes. Este es un caso que se sucedió en el sur, que fue con la foto que yo les mostré al principio, por la quema de ese animal, que la bacteria esporuló, y bueno, los vientos del sur llevaron esas esporas a la ciudad. Entonces hubo muchos pacientes, incluso niños, con cuadros de carbunco cutáneo en zonas expuestas. Este es de uno de los trabajadores. Acá también, como se ve en el antebrazo, la evolución del edema perilesional, ya el interior con esa úlcera necrótica. Esta también es otra imagen. Se ve bien el edema perilesional. Esta también es una nena, donde se ve también el edema y la úlcera en la zona de la rodilla.
Esta es otra imagen donde ya se ve cicatrizada. También este mismo grupo de pobladores. Otra imagen que está evolucionando. Otra imagen más. Estos ya son otros casos clínicos, pero fíjense cómo está el edema perilesional y la úlcera. Esta es una imagen cómo evoluciona, o sea, en 3 días tenemos todavía el edema perilesional y la evolución cuando ya curó. Acá en estas imágenes podemos ver la etapa papular de la lesión. Esta puede ser una complicación del carbunco, se llama edema maligno del cuello, puede llegar a comprometer la vía aérea. Da como el aspecto de una celulitis, con una o más vesículas cutáneas, puede haber necrosis, puede haber edema subcutáneo intenso y deformante, con fiebre de 38 a 39 grados centígrados, con trastornos electrolíticos, hemoconcentración, y el paciente puede llegar a ser una insuficiencia renal. Esto es una complicación. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Pero el antecedente de exposiciones esporas. La clínica, hacemos el examen directo de Gram y podemos hacer cultivo en medios comunes. También tenemos otra opción que podemos hacer hemaglutinación indirecta pareadas. Pero es fundamental la epidemiología y la clínica en este. Bueno, también antes de hablar de tratamiento y de profilaxis, quería decir que las complicaciones pueden ser por infección bacteriana, sobre todo en la forma cutánea. El diagnóstico diferencial más frecuente puede ser con forunculosis, varicela, por los insectos, y la profilaxis general hay que hacer con estos animales enfermos, enterrarlos a 2 metros de profundidad, echarles cal. Todo lo que se haga con ellos al aire libre hace que la bacteria esporule en el aire. Y bueno, y los animales susceptibles se pueden inocular con una vacuna esporulada a virulenta. El tratamiento de carbunco cutáneo, el 80% puede curar espontáneamente, pero se puede utilizar penicilina, de elección sería penicilina G, que desaparece en 5 horas la lesión cutánea. Le damos 2 millones de unidades intravenosas cada 6 horas, 3 a 4 días, luego se continúa por vía oral 10 días, más con 1.500.000 unidades cada 6 horas. Otras drogas alternativas son eritromicina, tetraciclina, cloramfenicilina. A ver, esperen un ratito. Y se puede hacer. Bueno, con el tratamiento no es tan importante, pero lo que he perseguido al mostrarles esto, chicos, ¿están?
Sí, profe. Ah, porque no los encontraba. A ver, esperen un ratito que no sé dónde están. Acá está. Era para que ustedes vean, en forma general, 3 enfermedades zoonóticas y cómo son, pueden ser graves y algunas pueden ser de urgencia, ¿sí? No necesito con tanto grado de detalle, pero sí ejemplos de enfermedades zoonóticas. Y bueno, con esto terminamos la clase. Yo después voy a subir una pequeña actividad referida hasta donde hemos visto la película, para que sus compañeros puedan ver cuando ellos puedan, y responder un formulario Google de acuerdo a lo que vieron en la película, ¿sí? Y como no hemos tenido recreo, ahora dejamos digamos así, culminamos la clase, porque fueron 1 hora 45 seguidas sin descanso, ¿sí? Bueno, chicos, nos estamos viendo el miércoles que viene, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Yo ahora ya les voy a escribir en el Classroom cuál va a ser la actividad. Bueno. Bien, profe. Gracias. Bien. Chao, chao, buen fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.